En los mapas de exploración aérea de 1947 aparece un punto marcado con un círculo rojo. No tiene nombre, no tiene infraestructura visible, solo un número de identificación, Base 86R. Está ubicada en una zona remota del desierto de Nevada. Los documentos que la mencionan son escasos, mal escaneados y casi todos tachados con tinta negra. Pero lo curioso es que sigue apareciendo, años después, en mapas militares rusos, en documentos franceses, en análisis de geolocalización satelital antiguos, siempre en el mismo sitio, pero nadie ha conseguido verla. Durante décadas los satélites la han pasado por alto, literalmente, como si cada vez que sobrevuela esa zona las cámaras se apagaran. Las imágenes se corrompen o aparecen con una nube técnica. A veces ni siquiera eso, solo una franja negra, como si alguien hubiera borrado la zona manualmente. Y sin embargo, al rastrear la frecuencia electromagnética del terreno, se detecta actividad, ruidos subterráneos, señales térmicas. Algo se mueve ahí abajo, pero no se puede ver. Todo empezó con un ingeniero llamado Richard Halley. Trabajaba para la NASA a mediados de los años 70, en los sistemas de cartografía de alta precisión. En uno de sus reportes técnicos escribió una observación extraña. Sector 86R presenta oscilaciones en la señal de retorno láser. Es como si el suelo respirara. Nadie le dio importancia. Pero 2 semanas después de ese informe, Halley desapareció. Oficialmente se fue de viaje a Europa. Oficiosamente nunca se volvió a saber de él. Su familia recibió una carta mecanografiada diciendo que estaba agotado y que no quería ser buscado. La letra no era suya. Su casa quedó intacta y sus archivos de investigación fueron sellados. Desde entonces, la base 86R pasó a formar parte de una lista negra interna del gobierno estadounidense. Lugares que no deben ser mencionados. Lugares que no deberían estar. Pero la historia no se detiene ahí. Porque a pesar del secretismo, en 1984 un grupo de investigadores del MIT logró triangular una señal de radar activa proveniente de esa misma coordenada. Era una señal de muy baja frecuencia, pero extremadamente potente. Se comportaba como un sonar, enviando un pulso cada 11 segundos. Constante. Regular, sin interrupciones. Como un latido. Lo más extraño, esa señal coincidía con una frecuencia reportada en estudios militares soviéticos clasificados, usados para detectar objetos en movimiento bajo tierra. La pregunta entonces es simple. ¿Qué hay en ese lugar que necesita emitir una señal cada 11 segundos y ocultarse del cielo? En 1991, un geólogo independiente llamado Thomas Brenner intentó acercarse a la zona de la supuesta base 86R. Lo hizo sin permisos, con un jeep, una brújula y un contador Geiger. El viaje fue registrado en una pequeña libreta que su hermano encontró tras su desaparición. En las últimas páginas se leía: algo no encaja, el GPS se reinicia solo, las brújulas giran como locas, siento que el desierto se contrae. Brenner nunca volvió. Su vehículo apareció semanas después en un desguace de California. Sin matrícula, sin rastro de barro o polvo, limpio, demasiado limpio. Años después, una cadena de televisión local hizo un documental sobre lugares ocultos de Nevada. Mencionaron brevemente una zona donde los aviones evitan pasar sin explicación. Días después, ese episodio fue eliminado del catálogo digital. Pero en una copia filtrada en foros conspiranoicos, se escucha algo más: haber visto una línea recta perfecta en medio del desierto. Los más escépticos decían que todo esto no era más que una leyenda. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. En 2006, Google Earth empezó a mostrar brevemente esa coordenada durante actualizaciones nocturnas. Usuarios de todo el mundo capturaron pantallazos de lo que parecía ser una estructura hexagonal con una entrada parcialmente cubierta por arena. Google nunca dio explicaciones. En ese mismo año, un grupo de analistas de datos publicó un artículo académico anónimo donde comparaban zonas con anomalías de visibilidad digital. Según sus cálculos, había 19 puntos en todo el planeta donde las plataformas satelitales mostraban imágenes falsas, y uno de ellos era 86R. Lo llamaron ocultamiento por coherencia interferencial, un nombre técnico que básicamente significa: el sistema detecta algo, pero alguien inserta una imagen encima para cubrirlo. Y aquí empieza lo realmente inquietante. Un exmilitar estadounidense, bajo el seudónimo MH, publicó en un foro privado que en los años 90 trabajó
en la instalación de sensores sísmicos en zonas sensibles del país. Uno de esos sensores estaba cerca de la zona 86R. Asegura que, al cavar, encontraron una especie de estructura de acero enterrada. No era una tubería, era una superficie artificial, como una carcasa, y estaba viva, vibraba. Dijo que fue obligado a firmar un documento de confidencialidad y enviado de inmediato a otra base. Semanas después de publicar su testimonio, la cuenta de MH fue eliminada. El foro también, pero su mensaje quedó archivado por otros usuarios y hoy forma parte de una colección digital sobre instalaciones imposibles en terreno estadounidense. Muchos de los archivos de esa colección han sido retirados. Otros aparecen vacíos. En 2011, una investigadora española llamada Clara Méndez, experta en análisis geoespacial, presentó en una conferencia internacional un trabajo titulado Zonas de oscurecimiento satelital persistente. Entre los puntos que mencionaba, uno llamó la atención. Según ella, esa coordenada presentaba un patrón de falsificación algorítmica recurrente. Lo explicaba así: cuando los satélites intentan capturar la imagen, el sistema automáticamente inserta una imagen anterior o de otra ubicación parecida. Es decir, una mentira digital automatizada. Lo más preocupante fue lo que dijo al final de su charla. Si estas zonas existen, no es para proteger secretos comunes, sino porque lo que hay ahí no pertenece a nuestra comprensión de infraestructura convencional. A las 2 semanas, Clara fue retirada de su posición académica por motivos administrativos. Su ponencia fue eliminada de los archivos del Congreso, y su nombre no aparece ya en los registros del comité científico que la invitó. En paralelo, el MIT publicó una investigación sobre tecnologías de invisibilidad electromagnética. Aunque el documento era puramente teórico, mencionaba que si se cubriera una instalación con una malla de nanocarbono activado por frecuencias específicas, podría reflejar el entorno como si no existiera. Una especie de camuflaje absoluto. Curiosamente, ese paper fue financiado por una subvención de defensa, relacionada con zonas desérticas de Nevada. Y aquí surge una conexión inquietante. En 2018, un hacker alemán logró acceder temporalmente a un repositorio militar no encriptado. Dentro encontró un archivo .pdf llamado Project Lazarus. El contenido era mínimo, solo una imagen borrosa, coordenadas exactas y una frase: If breached, initiate phase QE, atmospheric lockdown. Si se vulnera, iniciar fase 4E, bloqueo atmosférico. No hay explicación técnica para lo que eso significa. Algunos piensan que se refiere a un sistema de defensa que impide el acceso aéreo. Otros creen que lo que hay dentro de 86R no es un secreto militar, sino algo mucho más antiguo. En los últimos años, la teoría que ha tomado más fuerza no es la de una base militar, ni un laboratorio subterráneo. Es algo mucho más extraño y más difícil de asumir, que la base 86R no fue construida por humanos. En 2020, un grupo de arqueólogos alternativos, financiados por una universidad europea sin identificar, publicó un documento filtrado donde se analizaban patrones geomagnéticos del subsuelo en la zona de Nevada. En él se afirmaba que había una estructura perfectamente simétrica, con pasillos radiales y cámaras circulares, pero con una composición de materiales que no coincidía con ninguna aleación moderna. Ni acero, ni titanio, ni hormigón. Algo más denso, más uniforme, sin soldaduras, sin entradas visibles, como si hubiera sido moldeado, no construido, y tiene un patrón idéntico al de ciertas construcciones encontradas en Turquía, Siberia y bajo el hielo de Groenlandia. En otras palabras, no sería única. Sería parte de una red o de un legado global enterrado. Pero lo más perturbador no es su forma ni su tamaño, es lo que parece emitir. En pruebas realizadas con sensores de vibración sísmica, los investigadores notaron que cada cierto tiempo, de forma irregular, como si fuera un lenguaje, la estructura emite pulsos, microondas, vibraciones, frecuencias de banda ultrabaja que solo se pueden detectar con equipo militar. Y esos pulsos coinciden con alteraciones en el comportamiento animal en la zona. Aves migratorias que cambian su ruta, manadas de ciervos que desaparecen durante días, perros que se niegan a acercarse. Uno de los científicos que participó en ese estudio, bajo seudónimo, escribió en su diario: "Creo que esto no está inactivo, está dormido, pero cuando despierta el desierto lo siente". Y es entonces cuando surge la pregunta que todos evitan hacer: ¿y si la base 86 no fue hecha para guardar algo, sino para contenerlo? Un sello.
una prisión, una barrera. La historia de 86R no termina en el desierto de Nevada. Hay reportes de zonas similares con el mismo comportamiento anómalo en otras partes del mundo. El Círculo de Siberia Oriental, catalogado como instalación B4. La base subterránea noruega marcada como ZRX en mapas de la OTAN, una anomalía detectada bajo el Océano Atlántico. Todos esos lugares tienen algo en común. Presentan cobertura satelital distorsionada, emisiones de frecuencia de baja intensidad intermitente. Sobre todo, informes no oficiales de personal desaparecido en las inmediaciones. Esto ha llevado a una nueva teoría que va más allá de lo militar o lo arqueológico, que hay un protocolo global entre potencias para no investigar ciertas zonas, no para evitar conflictos, sino para no descubrir lo que hay debajo. En 2022, una filtración desde el Parlamento Europeo mostró un memorando confidencial entre 3 países, miembros de la OTAN, y una delegación científica de China. El tema: inquietudes por anomalías estructurales no identificadas en territorio norteamericano. El documento sugería que existían acuerdos tácitos para mantener silencio diplomático sobre ciertas ubicaciones y para evitar que misiones científicas civiles se acercaran demasiado. Una parte del texto decía literalmente: el protocolo Radon 6 debe aplicarse si las emisiones se intensifican. Bajo ninguna circunstancia debe iniciarse perforación sin autorización cruzada del Grupo Sombra. Ese grupo no figura en ningún registro oficial. No tiene página, no tiene listado de miembros, pero aparece citado en otros documentos relacionados con tecnología sísmica, monitoreo atmosférico y control narrativo mediático. A partir de entonces surgieron aún más preguntas. ¿Quiénes integran ese grupo? ¿Qué saben que no podemos saber? En 2023, un investigador independiente llamado A. Ryerson afirmó haber logrado acercarse a la zona 86R con un dron camuflado. El aparato, según su testimonio, consiguió volar sobre las coordenadas exactas antes de perder la señal, pero logró transmitir una única imagen antes de desconectarse: una abertura hexagonal en la Tierra, rodeada por estructuras metálicas semienterradas con una tenue luz roja en el centro. La imagen fue compartida durante unas horas en una red privada de investigadores y luego desapareció. Cuentas eliminadas, backups vacíos. Solo quedan capturas borrosas y preguntas. Desde entonces muchos han intentado acercarse. Ninguno lo ha logrado. Sensación de mareo. Ruidos bajo tierra y lo más inquietante: una presión en el pecho que solo desaparece al alejarse. Algunos afirman que la base no es una instalación, sino una interfaz, una puerta. Algo enterrado que no se construyó, sino que fue implantado. Un consenso silencioso entre gobiernos para no hacer preguntas. Tal vez no debamos saberlo. Porque si alguien se ha tomado tantas molestias por ocultarlo, no es porque sea un secreto militar. Es porque podría ser el mayor descubrimiento no humano de la historia. Uno que no solo pondría en duda lo que creemos sobre la Tierra, sino sobre nuestra especie. Y en ese caso, la pregunta no es qué hay en la base, sino por qué todavía no ha salido.